Hola, buenos días a todos. Yo soy Paula Graz Valentí, soy médico residente de Medicina Preventiva aquí en el hospital y voy a presentar un trabajo realizado junto con mis compañeros del servicio y también con microbiología. Es un trabajo que trata sobre la efectividad de la vacuna de la gripe para prevenir la gripe grave, ahora veremos esto qué es, y fue publicado a principios de año en la revista Gaceta Sanitaria. Para introducir el trabajo me voy a remitir un año atrás a estas mismas jornadas. Un año atrás, en estas mismas jornadas, presentamos un artículo parecido, que no igual, que hablaba sobre la efectividad de la vacuna de la gripe en un momento concreto, en la semana 4 de una temporada, que viene a ser más o menos finales de enero. Y lo introduzco así porque el final de este trabajo supuso el inicio del siguiente que presentamos hoy. En ese trabajo lo que quisimos calcular era cuál era la efectividad de la vacuna de la gripe para prevenir gripe en esa semana, alrededor de finales de enero, y tuvimos que la prevención era de un 42,5%. Quisimos ir un paso más allá y calcular y ver si la vacuna era también efectiva para prevenir no solo los casos de gripe, sino también la gripe grave. Pero en ese momento, en la semana 4, no pudimos hacerlo, era incalculable. Y era incalculable por un motivo, y es que teníamos una casilla, un valor que nos valía 0, y era que no había ningún paciente con gripe grave en ese momento hospitalizado que tuviese antecedente de ser vacunado. Entonces, en ese momento nos planteamos si es que la vacuna de la gripe también era efectiva para prevenir la gravedad, y de ahí surgió este nuevo trabajo. El objetivo era conocer la efectividad de la vacuna de la gripe en la temporada completa 18-19, desde octubre del 18 a mayo del 19, para prevenir casos de gripe grave. Para eso lo que hicimos fue un estudio de casos y controles. Incluimos a todos los pacientes hospitalizados en esa temporada en el hospital con gripe confirmada por laboratorio por PCR. Y de esos consideramos casos aquellos pacientes que cumplían criterios de gravedad de gripe, que eran neumonía, fallo multiorgánico, subséptico, ingreso en UCI y exitus. Y consideramos controles a aquellos pacientes también ingresados y también con gripe, pero que no cumplían esos criterios de gravedad. Y lo que hicimos fue calcular la efectividad de la vacuna para prevenir la gripe grave, con esa fórmula que veis aquí, que era 1 menos la ratio de vacunación por 100. Bien. En total, en toda la temporada se incluyeron 260 pacientes que habían sido ingresados con gripe confirmada por laboratorio. De estos, 69, el 26,5%, fueron considerados casos porque cumplían criterios de gravedad y 191, el 73,5%, fueron considerados controles porque no cumplían esos criterios de gravedad. Los resultados los vamos a presentar en 3 tablas, de las cuales la principal es la última y las 2 primeras nos valen para llegar a esa última. En esta primera tabla vemos las características de esos 260 pacientes incluidos. Vemos que de estos, 82 estaban vacunados y 178 no lo estaban. Y los grupos de vacunados y vacunados eran iguales entre sí. Lo estudiamos para ver si podía haber alguna variable confusora que tuviésemos que tener en cuenta posteriormente a la hora de calcular la efectividad de la vacuna. Y vimos que no eran iguales. No se diferenciaban en el sexo, pero sí había diferencias en la edad y en las comorbilidades. ¿Por qué? Porque los pacientes vacunados había más porcentaje de gente mayor y de gente con comorbilidades, porque generalmente es la gente que más se vacuna. A continuación, lo que hicimos fue estudiar qué factores se asociaban a que esos pacientes tuviesen gripe grave o no. Tuvimos 69 pacientes con gripe grave y 101 pacientes con gripe que no era grave. Vimos que la vacunación, que era lo que más nos interesaba, se asociaba con que desarrollaran gripe grave o no. De los 69 pacientes que tenían gripe grave, el 79,7% no tenían antecedente de ser vacunado, frente al 64,4% de los pacientes con gripe no grave que no estaban vacunados, lo cual suponía pues una ratio protectora, como veis ahí. Y por tanto procedimos a calcular la efectividad de la vacuna, que es lo que más nos interesaba. Esta tabla 3 y la más importante, obtuvimos que la efectividad vacunal para prevenir casos graves de gripe ajustada por las variables anteriores, que habían mostrado diferencias o significación estadística, era del 60,7%. Y además, esta efectividad, cuando la calculamos para cada uno de los subgrupos, solo en hombres, solo en mujeres, solo en menores de 65, para cada una de las comorbilidades, vemos que ese efecto positivo se sigue manteniendo en todos los grupos. Por tanto, como conclusión es decir que la efectividad de la vacuna ajustada por grupo de edad y por comorbilidades para prevenir la gripe grave fue del 60,7% y este es un resultado moderado alto para prevenir la gravedad de la enfermedad. Los casos graves de gripe es verdad que constituyen una minoría, pero el beneficio en términos de salud y costes podría ser mucho mayor que la prevención de casos que no son graves y son ambulantes. Este trabajo lo que hace es generar evidencia científica que sustenta que la vacuna es capaz de reducir la gravedad de la gripe. Por tanto, estos datos tendrían que ser utilizados para mejorar las estrategias de vacunación
porque aumentando las coberturas vacunales en los grupos de riesgo, no solo reducimos el número de casos de gripe, sino también la gravedad de la misma. Muchas gracias.